Los rayos del sol se filtraban a través del agua, creando un juego caprichoso de luces danzantes en la superficie de Howe Sound, un fiordo majestuoso ubicado en la costa de la Columbia Británica. Sumergiéndose en las aguas gélidas de esta región, el experimentado buzo Mark Anderson jamás imaginó que aquel día aparentemente común de septiembre transformaría su vida para siempre. Con más de una década de experiencia en buceo, cientos de inmersiones a sus espaldas y miles de fotografías submarinas capturadas a lo largo de los años, Mark se sentía cómodo y seguro bajo el agua. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para el inesperado encuentro que le aguardaba esa mañana. La visibilidad era excepcional, alrededor de 30 metros, y, aunque la temperatura apenas alcanzaba los 12 grados centígrados, el agua estaba sorprendentemente clara y serena. Mark nadaba con calma entre densos bosques de algas marinas, capturando con su cámara la belleza silenciosa de las estrellas de mar que se aferraban al fondo rocoso. Su atención fue atraída por un pequeño grupo de pepinos de mar, y decidió acercarse para tomar algunas fotografías en primer plano. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio sutil pero perceptible en el movimiento del agua, como una presencia que rompía la quietud del entorno. Se giró con lentitud, esperando encontrar quizá una foca curiosa o, con algo de suerte, una pequeña orca, ambas comunes en estas aguas. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. A escasos metros de él, nadaba una joven ballena jorobada, un ejemplar de no más de 4 metros de largo, con movimientos extraños, muy distintos al comportamiento habitual de estas imponentes criaturas marinas. El pequeño cetáceo se desplazaba con dificultad, como si estuviera desorientado, y se detuvo a observar al buzo con una mirada que parecía implorar atención. Sus ojos, sorprendentemente expresivos para un animal de ese tamaño, reflejaban una mezcla de inquietud y súplica. Mark contuvo la respiración y encendió su cámara. Un encuentro tan cercano con una cría de ballena salvaje era un privilegio inusual. Sin embargo, el animal no parecía interesado en ser filmado. Se acercó más, casi rozando al buzo con su aleta pectoral, para luego alejarse en un amplio arco y volver de inmediato. Este patrón se repitió varias veces, y cada repetición reforzaba la sensación de que la ballena intentaba comunicarle algo. Tras la quinta o sexta vuelta, el joven cetáceo cambió abruptamente de dirección y comenzó a nadar con determinación mar adentro. A los 20 metros, se detuvo y giró la cabeza, como asegurándose de que Mark lo estuviera siguiendo. Mark dudó. Seguir a un animal salvaje en mar abierto no es una decisión que deba tomarse a la ligera. No obstante, había algo en el comportamiento del pequeño, una urgencia, casi un llamado desesperado, que lo impulsó a actuar. Consultó su brújula y manómetro, y comenzó a seguir a su inusual guía. Nadaron hacia el noreste, alejándose cada vez más de la costa. La profundidad aumentaba paulatinamente, y la luz solar se debilitaba. Cada 30 o 40 metros, el cetáceo se detenía para esperar a Mark, asegurándose de que aún lo acompañaba. Después de recorrer más de 500 metros, llegaron a un pequeño valle submarino. Allí, en una zona no muy profunda, Mark vio algo que le heló la sangre. Una enorme ballena jorobada adulta, de al menos 14 metros de longitud, flotaba casi inmóvil en el agua. Desde la distancia, su cuerpo parecía cubierto por una masa gris extraña y espesa. A medida que se aproximaba, Mark comprendió que se trataba de percebes. Pero no eran las pequeñas colonias habituales que suelen verse en la piel de estos gigantes del océano. Era una capa gruesa y sólida, con varios centímetros de espesor en algunas zonas, que cubría prácticamente todo el cuerpo del animal. Solo algunas áreas alrededor de los ojos y del espiráculo permanecían libres. El pequeño nadó hacia la enorme ballena, probablemente su madre, y comenzó a empujarla suavemente, como intentando reanimarla. Sin embargo, la ballena apenas agitó la cola con debilidad. Incluso bajo el agua, Mark podía percibir lo dificultosa e irregular que era su respiración. Sin perder tiempo, el buzo se aproximó con precaución. Sus manos temblaban mientras extraía un cuchillo de titanio de su cinturón. Sabía que una infestación de percebes en ese grado podía ser señal de problemas graves de salud. En condiciones normales, el sistema inmunológico de estos animales es lo suficientemente fuerte como para impedir que parásitos como estos se desarrollen de manera tan descontrolada. Algo había comprometido gravemente la salud de esta majestuosa criatura marina. Con extrema precaución, Mark se acercó al enorme cuerpo de la ballena y comenzó a remover los grupos más grandes de percebes adheridos a su piel. La tarea era ardua y delicada.
Debía aplicar fuerza para desprender los parásitos incrustados, pero al mismo tiempo cuidar de no dañar la epidermis ya debilitada del animal. Mientras tanto, la cría se mantenía cerca, nadando en círculos alrededor de su madre y emitiendo de vez en cuando sonidos suaves, que se propagaban como ecos a través del agua. La ballena adulta apenas se movía. Solo abría su enorme ojo ocasionalmente, cada vez que Mark aparecía frente a ella. Después de más de 30 minutos de trabajo constante, Mark logró limpiar una sección de tamaño aproximado a una mesa de comedor. Sin embargo, esta pequeña área representaba muy poco frente a la magnitud del problema. Los percebes cubrían prácticamente todo el cuerpo del animal. Era evidente que él solo no podría hacer mucho más. Además, su medidor de aire indicaba que su tanque estaba casi vacío. Mark ascendió rápidamente a la superficie, esforzándose por memorizar la ubicación exacta donde había dejado a las ballenas. Una vez de regreso de la embarcación, tomó de inmediato la radio y contactó con el Centro de Rescate de Mamíferos Marinos. Su voz temblaba de urgencia mientras transmitía el mensaje. Aquí Mark Anderson, buzo certificado. Me encuentro aproximadamente a 1,5 kilómetros al noreste de la entrada de Howe Sound. He localizado una ballena jorobada adulta en estado crítico. Su cuerpo está casi completamente cubierto de percebes y apenas se mueve. Hay una cría a su lado. Afortunadamente, al otro lado de la línea se encontraba un especialista experimentado. El operador hizo algunas preguntas claves sobre el estado del animal, su tamaño aproximado y la profundidad donde se encontraba. Luego, aseguró a Mark que un equipo de rescate sería enviado al lugar y que llegarían en menos de 1 hora. Aquella espera se sintió interminable. Mark se sumergía cada pocos minutos con una máscara para comprobar que las ballenas seguían en el mismo sitio. El pequeño cetáceo parecía comprender que la ayuda estaba en camino. Dejó de moverse de forma agitada y se mantuvo junto a su madre, acariciándola suavemente con su aleta en señal de consuelo. Exactamente 53 minutos después, apareció en el horizonte una embarcación especializada en el rescate de mamíferos marinos. A bordo viajaban 6 personas, 2 veterinarios expertos en fauna marina, 3 rescatistas profesionales y un especialista en comportamiento de cetáceos. Tras evaluar la situación con rapidez, el equipo inició de inmediato las labores de rescate. 2 buzos descendieron con equipos diseñados específicamente para eliminar percebes sin causar daño. Utilizaban raspadores hidráulicos, herramientas mucho más precisas y eficaces que los cuchillos convencionales, que permitían retirar los parásitos sin lastimar la piel del animal. El proceso avanzaba con lentitud pero de forma constante. Cada hora, los buzos se turnaban para conservar el oxígeno de sus tanques. Mark, con autorización del jefe de operación, se unió al equipo de apoyo, colaborando donde era necesario. Durante todo ese tiempo, la cría se mantuvo cerca, observando con atención cada movimiento, como si comprendiera que aquellos humanos estaban allí para ayudar. Una vez retirada la mayor parte de los percebes, los veterinarios comenzaron una evaluación médica más detallada del animal. Lo que descubrieron fue motivo de gran preocupación. Detectaron una hinchazón inusual en uno de los costados de la ballena, algo que no es común en esta especie. Inmediatamente realizaron una ecografía submarina utilizando un dispositivo portátil especializado. El resultado fue alarmante. Dentro del estómago de la ballena se encontraba un objeto extraño que no pertenecía a su entorno natural. Luego de una breve consulta entre los expertos, se tomó una decisión crucial: trasladar al animal al centro de rehabilitación de mamíferos marinos más cercano para una intervención quirúrgica urgente. Era una operación compleja y arriesgada. La ballena se encontraba en un estado muy debilitado, y cualquier alteración podría poner su vida en peligro. Sin embargo, no había otra alternativa. Sin intervención médica inmediata, sus posibilidades de sobrevivir eran extremadamente bajas. Gracias a una plataforma flotante especialmente diseñada para este tipo de rescates y la ayuda de un remolcador, lograron transportar a la ballena cuidadosamente hacia la costa. La cría siguió al barco durante todo el trayecto, sin alejarse jamás a más de 1 metro de su madre. Una vez en el centro de rehabilitación, el equipo veterinario procedió sin demora. Al abrir el estómago del animal, lo que encontraron dejó a todos profundamente consternados. Un gran trozo de red de pesca industrial, cubierto con restos de materiales contaminantes y compuestos no identificados. El análisis de laboratorio reveló que la red había sido tratada con un agente antiincrustante especialmente perjudicial, que incluía tributilestaño, uno de los contaminantes más tóxicos del entorno marino. Esto es una bomba de tiempo química,
explicó el Dr. Chen, veterinario jefe, mientras mostraba a Mark los resultados del laboratorio. Cuando la ballena ingirió este fragmento de red, los productos químicos comenzaron a disolverse en su estómago. Las toxinas pasaron al torrente sanguíneo y se acumularon en el tejido graso, envenenando lentamente todo su sistema. Los monitores exhibían el daño causado a los órganos internos. El hígado estaba inflamado, casi duplicando su tamaño normal, y su tejido mostraba señales claras de deterioro. Los riñones apenas lograban filtrar las toxinas, y el sistema inmunológico estaba prácticamente colapsado, lo que explicaba la grave infestación de percebes. 3 o 4 días más, y el daño habría sido irreversible, añadió el Dr. Chen mientras analizaba los resultados de sangre. La concentración de toxinas alcanzó niveles críticos. Por eso ya no podía moverse con normalidad. Sus músculos estaban parcialmente paralizados por el veneno. Sin la notable inteligencia del vallenato y tu oportuna intervención, ambos habrían muerto. Mark observó el fragmento de red bajo el microscopio. A la luz del laboratorio, los cristales de sustancias tóxicas incrustados en las fibras sintéticas eran claramente visibles. Estos recubrimientos antiincrustantes fueron prohibidos a inicios de los años 2000 por su alta toxicidad, explicó uno de los técnicos. Pero algunos fabricantes sin escrúpulos todavía los utilizan, sobre todo en países donde las regulaciones ambientales son más laxas. Durante las 3 semanas siguientes, la ballena y su cría permanecieron en un tanque especial de rehabilitación. Marcos visitaba casi todos los días, ayudaba en su cuidado y documentaba el proceso de recuperación para un proyecto educativo. Poco a poco, el estado de la ballena adulta fue mejorando. Las heridas cicatrizaban, los análisis de sangre mostraban una reducción significativa de toxinas, y su apetito volvía a la normalidad. El vallenato jamás se separó de su madre. El equipo del centro quedó impresionado por su lealtad e inteligencia. Si no hubiera sido tan persistente buscando ayuda, nunca habríamos sabido que su madre estaba en peligro, dijeron emocionados. A mediados de octubre, cuando todos los indicadores confirmaron la recuperación total, se tomó la decisión de liberar a las ballenas de vuelta al mar. Aquel día amaneció sorprendentemente claro y cálido. Decenas de personas se reunieron en la costa para presenciar el emotivo evento. Mark estaba a bordo de una de las embarcaciones de apoyo, cámara en mano, listo para registrar cada momento. Cuando se abrieron las compuertas del tanque, las ballenas no se precipitaron hacia la salida. Nadaron cerca de la entrada durante varios minutos, como si se tomaran un momento para asimilar el regreso a la libertad. Luego, como si hubieran tomado una decisión conjunta, madre e hijo se sumergieron y nadaron con elegancia hacia el océano abierto. Pero entonces, tras avanzar cierta distancia, se detuvieron. Ambas ballenas giraron y, una tras otra, saltaron fuera del agua, generando un estruendo a volver a caer. Para todos los presentes, aquel momento fue claramente una despedida, un gesto de gratitud. Después, las ballenas se dirigieron lentamente hacia el norte, iniciando su largo viaje hacia los cálidos refugios invernales de la costa de Hawái. En los meses siguientes, el caso apareció en diversas publicaciones científicas y revistas ambientales. Se destacó especialmente el comportamiento inusual del vallenato al buscar ayuda humana, algo extremadamente raro y que demuestra la inteligencia excepcional de estos animales. Mark siguió de cerca el destino de las ballenas que ayudó a salvar. Gracias a dispositivos especiales de rastreo instalados antes de su liberación, los científicos pudieron monitorear sus movimientos. La dupla logró con éxito llegar a las cálidas aguas de Hawái y se unió a un gran grupo de ballenas jorobadas. Al siguiente verano, ocurrió algo extraordinario. Mark, quien ahora buceaba regularmente en la misma área con la esperanza de encontrar a viejos amigos, avistó afloramientos familiares en la superficie. Al acercarse con su barco, los reconoció, una madre y su cría que habían regresado a sus áreas de alimentación en el verano. Las ballenas parecían saludables y fuertes. El cuerpo de la madre apenas presentaba señales de la dificultad que había atravesado, excepto por una pequeña cicatriz en su costado, que evocaba la operación que había sufrido. Se quedaron cerca del barco de Mark durante casi 1 hora, permitiéndole tomar fotos y apareciendo ocasionalmente, como si quisieran posar para la cámara. La cría, que había crecido visiblemente en el último año, incluso se aventuró muy cerca del barco, tocándolo suavemente con su aleta. Esta historia no solo se convirtió en un ejemplo de rescate exitoso de la vida marina, sino también en un recordatorio de cómo las vidas de los seres humanos y las criaturas marinas están profundamente interconectadas.
Gracias a la compasión de un hombre y al profesionalismo de un equipo de rescate, dos hermosas criaturas recibieron una segunda oportunidad en la vida. Para Mark, este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera. Dejó su empleo anterior y se dedicó por completo a la protección de los mamíferos marinos, uniéndose al mismo centro de rescate que ayudó a salvar a las ballenas. Ahora, participa regularmente en misiones de rescate y ayuda a otras. Criaturas marinas necesitadas. Las fotos y videos que capturó durante el rescate de las ballenas se incorporaron a un programa educativo destinado a proteger los océanos. Estos contribuyen a aumentar la conciencia sobre la contaminación marina y a resaltar el devastador impacto que los desechos humanos tienen sobre la vida marina. Cada año, cuando las ballenas jorobadas regresan a las aguas de la Columbia Británica, Mark se embarca con una sensación especial de expectación. Aunque sabe que las probabilidades de encontrar nuevamente sus ballenas son mínimas, nunca pierde la esperanza. En última instancia, esta extraordinaria historia le enseñó que los milagros ocurren, especialmente cuando se trata de criaturas maravillosas como las ballenas jorobadas.